Les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la santa palabra de Dios. En este día hermoso, día maravilloso, que el Señor nos viene regalando a cada uno de nosotros. Es bonito poder reunirnos como familia, como hermanos, como amigos, para compartir la santa palabra de Dios. En este día donde vamos a escuchar un relato de cómo Jod va a responder a Elifaz de Temán de todo lo que le había dicho él. 2 capítulos de lo que le había dicho Elifaz de Temán a Jod, y este capítulo 6 es la respuesta que Jod le va a dar a este amigo suyo. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay cositas que debemos nosotros también tenerlas muy presentes. Jod va a responder, pero nunca va a ir en contra de Dios. Nunca va a maldecir a Dios, como nos lo va a presentar este capítulo número 6 del libro de Jod. Por eso les invito con humildad, con sencillez, para que dispongas tu vida, dispongas tu alma, dispongas tu ser para vivir a plenitud este encuentro con la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartirla con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, para que la palabra de Dios pueda llegar también a muchas personas, para que la palabra de Dios pueda llegar a varias personas, muchas familias, para que de día en día puedan también sumarse a esta bonita experiencia. Saludamos a todos los que se hacen presentes. A Mónica, Lili, buenas noches, Padre Gregorio. Dios le bendiga. Saludos desde Perú. Carlita Suero, buenas noches, Padre. Que Dios le acompañe. En la Resende, y buenas noches, Padre José. Juana Castillo, buenas tardes, Padre. Que Dios le bendiga a su familia por siempre. Socorro Conri, buenas noches, Padre José. Ofrezco la palabra de por la paz del mundo. Juan Hernández, buenas noches, Padre, listo para escuchar la palabra. Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina. Nancy Calderón, hola, Padre José, que Dios le bendiga a su familia por siempre. Candelaria Morales, buenas noches, Padre, gracias. Vamos a un encuentro con la santa palabra de Dios. Juan Hernández, mande su bendición para la familia Hernández Nolasco, para que siempre sigamos en los caminos de Dios. Que Dios le bendiga a su familia por siempre. Saludamos a Isira Romero, buenas noches, Padre. Nancy Calderón viene a un encuentro con la palabra de Dios. Marta Cáceres, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo cuide. Saludamos también a Araceli Corneco, buenas tardes, Padre Gregorio. Vengo a un encuentro con la santa palabra de Dios. Ana Navarro, buenas noches, Padre Medina. Victoria Méndez, buenas noches, Padre. Pido su bendición para mi familia, en especial para mi hijo Richard, que hace la confirmación el miércoles 30 de marzo. Que Dios, Padre de bondad, bendiga a tu familia, bendiga a tu hijo, y que por medio de este sacramento se configure en su vida y en su alma con Cristo Jesús. Saludamos a Irma Collazo, saludos, Padre. Emily Carrillo, buenas noches, Padre. Mande su bendición, mi hijo y su familia va a México mañana. Que Dios le cuide, que Dios le proteja a tu hijo, a su familia y a tu familia también. Adelina Luna, buenas noches, Padre, lista para escuchar la palabra de Dios. Ofelia Salgado, bendecida noche, Padre. María de la Rosa, Padre, Dios le bendiga, mándenos sus bendiciones, saludos de México, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Marina de Lourdes, buenas noches, Padre. José, Dios le bendiga, gracias por su enseñanza. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Marisol Márquez, buenas noches, Padre. José Crispín Martínez, buenas noches, Padre. Pido oración por Estrellita, Francisco, Macario, Ángel Díaz, Everardo y que no conozco de ellos, están luchando contra el cáncer. Muchas bendiciones, saludos de Newton, norte de California. Que Dios, Padre de bondad, te bendiga y pase su mano sanadora sobre todos los que has pedido también por medio de esta reflexión de la santa palabra de Dios. Y gracias también por sus saludos. Saludos a Mario Ochoa, muy buenas noches, Padre, saludos, Dios le bendiga. Sergio Cobian, buenas tardes, Padre, mándenos su bendición, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre.
Nora Crespo dice amén. Dios le bendiga por hacerse presente en este encuentro de la palabra de Dios. María Teresa, hola Padre, buenas noches. Berta Guevara, buenas noches Padre. Medina, saludos y bendiciones. Ofrezco esta palabra por la paz de Rusia y Ucrania. Sergio Cobian, amén Padre, Dios le bendiga y bendiga a su familia, amén. Angélica Ordóñez, buenas noches Padre, gracias por compartir la palabra de Dios. Adela Baerde, buenas noches Padre, bendiciones. María Maya de Contreras, buenas noches Padre, Dios le bendiga y lo acompañe siempre. Pilarica 88, buenas noches Padre José, lista a escuchar la palabra. Villamaro, buenas noches Padre José, bendiciones. Con humildad, con sencillez. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Y anímate también a compartirla con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Con humildad, con sencillez. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que bendiga la vida de cada uno de ustedes. En este día es el capítulo 6 del libro de Job, 30 versículos, y como colocaba ahí también en el título lo que dice Job, ojalá, como claramente aparece allí, ojalá Dios responda a lo que Job claramente va a manifestar, que es lo que Job va a responderle a Elifaz de Temán, con humildad, con sencillez. Vamos a escuchar la lectura de este capítulo 6 del libro de Job. Presta oído, presta atención para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 6. Job respondió así: si se pudiese pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Por eso mis palabras desatinan. Tengo clavada la flecha del Sadai. Mi vida absorbe su veneno. Me hacen frente los terrores de Dios. ¿Rebuzna el onagro ante la hierba? ¿Muge el buey ante el forraje? ¿Come alguien los osos sin sal? ¿Tiene sabor la clara del huevo? Lo que me daba asco catar es ahora mi comida de enfermo. Ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda a mi esperanza. Que tenga a bien aplastarme, dejarme de su mano y rematarme. Tendría al menos un consuelo. Torturado sin piedad exultaría, pues nunca he rechazado los decretos del Santo. ¿Me quedan fuerzas para aguantar? ¿Tengo una meta a la que aspirar? ¿Es mi fuerza la de las rocas? ¿Es mi cuerpo de bronce? Ya no sé dónde apoyarme. Estoy aislado y sin ayuda. Quien retira la compasión al prójimo, abandona el temor de Sadai. Mis hermanos engañan lo mismo que un torrente, como curso de agua después de la crecida. Bajan turbios a causa del deshielo, cuando sobre ellos se funde la nieve. Pero en tiempo de estiaje se secan, con el calor se evaporan sus cauces. Desvían de su ruta a las caravanas, se adentran en el desierto y desaparecen.
los otean las caravanas de Temat. Van en su busca los convoyes de Saba. Mas su esperanza se ve defraudada. Llegan allí y quedan decepcionados. Así sois ahora para mí. Veis mi horror y le teméis. ¿He dicho acaso, dadme algo? Poned a mi servicio vuestros bienes. Libradme de manos del opresor, de manos del violento, rescatadme. Instruidme y guardaré silencio. Hacedme ver dónde está mi error. Las palabras razonables se escuchan a gusto, pero ¿qué critican vuestras críticas? ¿Intentáis refutar mis palabras? Voces desesperadas que arrebata el viento. ¿Seríais capaces de sortear un huérfano, de especular con vuestro propio amigo? Pero tened a bien mirarme, que no os mentiré a la cara. Volveos, juguemos limpio. Volveos, que va en ello mi inocencia. ¿Encontráis falsedad en mis labios? ¿No distingue mi boca el infortunio? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder escuchar su santa palabra en este día, el capítulo número 6 del libro de Job. Interesante porque son 30 versículos que nos van a presentar también a nosotros cómo Job le va a responder a Elifaz de Temán, que es lo que vamos a escuchar en el versículo número 1 de este capítulo número 6 del libro de Job. Y dice así: Job respondió así. Job va a responder a su manera, pero va a responder. Y va a responder ante todo lo que le había dicho su amigo. Y Job permitió que él hablara, ahora le toca a él. Porque todo esto ocurrió después de que Job maldijera el día de su nacimiento. Entonces Elifaz de Temán va a tomar la palabra, no aguantaba más y le habló a Job. Y resulta que Job lo escuchó, pero ahora le toca el turno a Job. Y dice la palabra, Job respondió así. ¿Y qué va a responder Dios? Escucha lo que dice el versículo 2. Si se pudiese pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza. Job va a colocar ahora una comparación y dice, si se pudiese pesar mi aflicción, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sufriendo, todo por lo que estoy pasando, todo lo que ha acontecido en medio de mi vida, si se pudiera pesar y todos mis males en una balanza, todo lo que he sufrido, males, desgracias, inconvenientes, problemas, y pare usted de contar de cosas malas en medio de la vida del justo Job. Y él dice claramente, todos mis males en una balanza, todo lo que ha pasado. Era un hombre rico, quedó en la miseria. Era un hombre justo y fue atacado. Un hombre que tenía a Dios en primer lugar y el diablo quiso acabar con él. Le quitó todo. Le hizo que le salieran úlceras en todo su cuerpo para que él escuchara de Job al abrir su boca y maldecir a Dios. Pero Job no lo hace. Y a pesar de todo lo que ha vivido, Job no ha maldecido todavía a Dios. Y dice, si se pudiese pesar mi aflicción. Y nosotros, en medio de lo que sufrimos, que no es ni en comparación nada de lo que ha vivido Job, nosotros nos quejamos. Nosotros renegamos de Dios.
Nosotros le echamos la culpa a Dios y algunos se atreven hasta a maldecir a Dios por todo lo que está pasando en medio de su vida. Y Job no lo hace. Job nos da un testimonio de vida de que cuando lleguen los males, problemas, dificultades a la vida de la persona, no tiene que agarrarla con Dios, sino que tiene que abandonarse en las manos de Dios. Dice Job, si se pudiese pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza, dice el versículo 3 lo siguiente, pesarían más que la arena del mar. Por eso mis palabras desatinan, porque todo lo que ha vivido Job pesa más que toda la arena de las playas. Como él mismo lo dice, pesarían más que la arena del mar, que las arenas de la playa. Porque es que lo que ha vivido Job es supremamente grande. Después de ser un hombre rico, después de tener posesiones en cantidad, después de tener miles de animales, después de tener innumerables siervos a su disposición, ¿qué pasó con Job? De la noche a la mañana se quedó sin nada. Hasta sus hijos sufrieron las consecuencias. Sus hijos murieron, quedó con su esposa. Y su esposa, viendo también lo que estaba pasando Job, que quedó en la miseria, que su cuerpo estaba cubierto de llagas, la mujer le va a decir, ¿pero qué aguantas? ¿Qué esperas? Maldice a Dios y muérete. Hasta la mujer le dice que maldiga a Dios. Hasta la mujer le desea la muerte a Job. Y Job le va a decir, no seas necia, mujer, sino que hay que aprender a confiar en Dios. Y dice Job, pesarían más que la arena del mar. Lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando, la aflicción por la cual estoy atravesando y los males que he sufrido, si los colocaría en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Porque este hombre ha sufrido, pero verdaderamente ha sufrido grandes consecuencias en medio de su vida. Todo por la envidia de Satanás. Y así es el diablo. Por envidia nos ataca. Porque si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, nada más un ejemplo, y hago un paréntesis. ¿Cuántas personas se han mantenido fieles a la lectura y reflexión de la palabra de Dios todos los días? ¿Y cuántas personas empezaron bien, pero se fueron quedando en el camino? El diablo los atacó, que no volvieron más. El diablo los atacó, que no siguieron leyendo más la palabra de Dios, y entonces el diablo les presentó otras cosas a las cuales sí le dedican tiempo, pero a escuchar la palabra de Dios, muy poco. Y los que se mantienen fieles en la escucha de la palabra de Dios, tienen que estar agarrados de Dios fuertemente. ¿Por qué? Porque el diablo los va a seguir atacando, tanto a ustedes como a mí, para que yo ni lea la palabra, ni predique de la palabra de Dios. Y a ustedes ni que escuchen la palabra, y también los va a atacar, ni para que la hagan vida en medio de su vida. Pero dice el apóstol Pedro, hay que resistirle firmes en la fe. Hay que seguir adelante. Job ha pasado por innumerables de problemas, dificultades, incertidumbre, pero no se ha abandonado, no se ha ido lejos de las manos de Dios. También nosotros hemos vivido momentos difíciles en medio de nuestra vida, pero seguimos adelante en la lectura de la palabra de Dios. Y eso, pues se los he presentado también a ustedes, desde la experiencia vivida hace poco de la muerte de mi papá, que en medio del dolor seguíamos adelante en la lectura, seguíamos adelante en la reflexión de la palabra de Dios, en medio del dolor, en medio de la tristeza, pero confiando en Dios, abandonando nuestra vida en manos de Dios y colocando todo ante el dueño de la vida.
¿Por qué? Porque a pesar de vivir tantos momentos difíciles, nunca debemos apartarnos de Dios, ni tampoco debemos dejar las cosas de Dios a un lado, sino que es donde más debemos tenerlas presentes en medio de nuestra vida. Porque a través de las cosas de Dios, a través de la palabra de Dios, agarramos fuerza para seguir adelante. Y entonces este relato que nos va a presentar, que es la respuesta de Job, claramente dice: si se pudiera pesar mi aflicción, pesaría más que la arena del mar. Pero por eso mis palabras desatinan. Por eso mis palabras no tienen una melodía acorde. ¿Por qué? Porque es que las aflicciones, que los males que estoy viviendo son grandes, son innumerables. Pesaría más todo eso que la arena del mar. Y escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 7. Y dice así: lo que me daba asco catar es ahora mi comida de enfermo. Es decir, que Job siente el hastío de la vida. Siente esas ganas de no seguir viviendo más. Mire los males que ese hombre le tocó vivir. Un hombre con grandes posesiones, animales, trabajadores. Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que tenía a Dios en primer lugar, pero que ya no tiene nada. Y en medio de todo lo que está sufriendo, dice Job, lo que me daba asco catar es ahora mi comida de enfermo. Es decir, siente ya un hastío de su propia vida. Por eso él mismo va a maldecir el día en que nació. El día en que dijeron es un varón. El día en que se alegraron por su nacimiento. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Está viviendo cosas que no podemos ni siquiera imaginar. Y ese pobre hombre siente un hastío ya de la vida, cubierto de llagas. No tiene nada. Su mujer más bien le desea la muerte. Sus amigos vienen a acompañarlo, pero también le dicen a él lo que tiene que hacer en medio de su sufrimiento para que se levante. Y Job va a responder. Job va a hablar. Job va a decir su palabra. Y dice que verdaderamente aquello que le daba asco es ahora su comida de enfermo. ¿Por qué? Porque siente un hastío de la vida que está viviendo, de las cosas que le están pasando. ¿Cuántas personas llegan también a lo mismo? ¿Cuántas personas viendo que son desgracia tras desgracia, problema tras problema, dificultad tras dificultad, ya no le encuentran sentido a la vida? Sienten un hastío de la vida. Pero escucha lo que dice el versículo 8. Ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda a mi esperanza. Ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda a mi esperanza. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios en medio de los momentos difíciles de tu vida? ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Porque es colocarnos también en los zapatos allá de Job. Job dice claramente: ojalá se cumpla mi deseo. Que él estaría pidiendo Job a Dios. Y Dios responda a mi esperanza. Que él estará pidiendo Job a Dios y estará esperando la respuesta de Dios. Ojalá se cumpla mi deseo. ¿Qué será lo que Job le pide a Dios? ¿Qué será lo que tú le pides a Dios en medio de tus problemas, dificultades e incertidumbre? ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Job dice: ojalá se cumpla mi deseo. Ojalá Dios responda. Pero ¿qué será
lo que Job le habrá pedido a Dios. Escuchemos lo que presenta el versículo número 9. Que tenga bien aplastarme. Escuche bien. Job dijo, ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda a mi esperanza. Que tenga bien aplastarme. ¿Qué le está diciendo Job a Dios? Que le quite la vida, que ya siente hastío de vivir así como está viviendo. Dejarme de su mano y rematarme, que acabe completamente con él. Es lo que Job le está diciendo a Dios. Mira, Señor, ya no puedo, no quiero seguir viviendo más, esto es grande para mí, todo lo que estoy viviendo, así que es mejor que me aplastes, es mejor, como dice el versículo número 9, que tenga bien aplastarme, dejarme de su mano y rematarme, por si quedo vivo, que me remate completamente. Porque es que Job ya no le encuentra sentido a la vida, de todo lo que está viviendo, de todo lo que está pasando con él. Entonces dice que tenga bien aplastarme, es decir, que venga a acabar, que venga a rematarme, dice hasta el mismo Job. Si Dios viene y en medio de todo lo que pasa todavía quedo con vida, que me remate completamente. ¿Por qué? Porque es que este hombre está sufriendo en carne propia infinidades de males, infinidades de problemas, infinidades de dificultades, como las vives tú y como las vivo yo. Pero nosotros debemos seguir allá, confiando en Dios. Debemos seguir abandonando todo en las manos de Dios. Y dice Job en el versículo 9, que tenga bien aplastarme, dejarme de su mano y rematarme. Y escucha lo que dice el versículo 10. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Tendría al menos un consuelo. Escuche, si Dios viene y acaba conmigo, por lo menos tendría un consuelo. Torturado sin piedad, exultaría, pues nunca he rechazado los decretos del Santo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Job es impresionante. Cuando manifiesta, pues nunca he rechazado los decretos del Santo. Pues nunca he rechazado los decretos del Santo, que es lo que está manifestando y está diciendo Job. ¿Qué quiere decir? Que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los inconvenientes, en medio de todo lo que le está pasando de mal en medio de su vida, dice Job, nunca he rechazado los decretos de Dios. Nunca me he rebelado contra Dios. Nunca he ido en contra de los decretos de Dios. Y ahora la interrogante es, cuando nos llegan los problemas, las dificultades, las incertidumbres, los males en medio de nuestra vida, ¿será que nosotros rechazamos los decretos de Dios? ¿Será que nosotros vamos en contra de Dios? ¿Será que nosotros le achacamos la culpa a Dios de lo que pasa en medio de nuestra vida? Dice el versículo 10 muy interesante. Pues nunca, es decir, no lo había hecho, he rechazado los decretos del Santo. Nunca lo he hecho de rechazar los decretos de Dios que ha dejado del Santo de los Santos. No lo he hecho, no he rechazado nada. ¿Y cuántos de nosotros rechazamos los decretos de Dios? ¿Cuántos de nosotros rechazamos los mandatos de Dios? Dios dice, ama a tu prójimo, y tú dices, no lo voy a hacer. ¿Qué estás haciendo? Rechazando
los decretos de Dios, porque no los quieres cumplir, porque no los quieres hacer vida en medio de tu vida. Y entonces Job dice, yo nunca he rechazado los decretos del Santo, no lo he hecho, no lo ha hecho. Y entonces le sufren infinidades de males, de desgracias, de inconvenientes en medio de su vida. Y nunca ha rechazado los decretos del Santo. Nunca, dice Job. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 11. ¿Me quedan fuerzas para aguantar? ¿Tengo una meta a la que aspirar? ¿Por qué? Porque Job está viviendo dificultades en medio de su vida. Y por eso las interrogantes, ¿me quedan fuerzas para aguantar? Al ver que mis hijos murieron, al ver que asesinaron a todos los pastores y pocos fueron los que huyeron, al ver también de que no tenía nada, que no tiene ni dónde recostarse a dormir, que se quedó sin nada, porque todo se lo arrebató Satanás. Entonces, dice Job, ¿me quedan fuerzas para aguantar? ¿Será que en medio de los problemas, de las dificultades que nosotros podamos vivir, será que tenemos fuerzas para aguantar? ¿Tenemos fuerzas para no debilitarnos? Porque es que Dios da la fuerza. ¿Y dónde debemos ir a buscarla? En la presencia de Dios. Él da la fuerza. Y dice, ¿me quedan fuerzas para aguantar? Tengo una meta a la que aspirar, porque en medio de esa miseria que está viviendo Job, dice, ¿tengo alguna meta acaso a la cual aspirar en medio de toda esta miseria que estoy viviendo? Y dice el versículo número 13, ya no sé dónde apoyarme, estoy aislado y sin ayuda, escuche. Ya no sé dónde apoyarme. Estoy aislado y sin ayuda. ¿Por qué? Porque nadie había ido a ayudarlo. Y por eso dice, estoy aislado, sin ayuda. En medio de la miseria que está viviendo Job, se siente solo. Así haya gente, se siente solo. Estoy aislado y sin ayuda, sin que nadie venga a tender la mano, sin que nadie venga a ayudar. Y dice claramente, ya no sé dónde apoyarme, pero tú, querido hermano, querida hermana, tú sí sabes dónde apoyarte. ¿Y dónde te vas a apoyar? Visitando el Santísimo. En cada iglesia, sea la ala derecha, sea la ala izquierda, ahí está expuesto el Señor en el sagrario. Y es ahí donde nosotros debemos volver a Él. Es ahí donde nosotros debemos acercarnos a Él, porque en Él nos podemos apoyar. Pero es que Job dice, ya no sé dónde apoyarme. Pero yo te digo a ti, tenemos dónde apoyarnos. ¿Dónde? En la persona de Jesús de Nazaret. Porque está vivo y presente en medio también de cada uno de nosotros. Y claramente dice así el versículo número 14. Quien retira la compasión al prójimo, abandona el temor de Shaddai. Quien retira la compasión al prójimo. Querido hermano, querida hermana, hago un paréntesis en medio de este versículo número 14 para motivarte a no retirar tu compasión para con el prójimo. Te vengo a animar y a motivar para que no dejes de ayudar a los pobres, para que no dejes de ayudar a los humildes, para que no dejes de ayudar a los sencillos, porque toda aquella persona que retira la compasión al prójimo, abandona el temor de Dios.
no tiene un santo temor de Dios, porque no le importa la otra persona. Pero tú, querido hermano, tú, querida hermanita, ¿a ti te importan los pobres? ¿A ti te importa tu prójimo que está pasando por momentos difíciles en medio de su vida? Dice, quien retira, quien saca, quien quita la compasión al prójimo, la ayuda, el servicio, la entrega y sobre todo el estar allí también, porque dice claramente que la persona que retira la compasión al prójimo abandona el temor de Dios. Así que, querido hermano, querida hermanita, anímate a ayudarnos a ayudar a los pobres. No tengas miedo de ayudar y de hacer una obra buena por los necesitados. Que podamos afianzar y fortalecer esa ayuda de compasión para con los demás y para con los más pobres. Y que también nosotros no abandonemos el temor de Dios, sino que lo tengamos bien presente en medio de nuestra vida. Y es que es interesante. ¿Por qué? Porque Job dice, quien retira la compasión al prójimo. Nosotros, en vez de quitar, debemos dar. En vez de arrancar, debemos plantar allá, en el corazón de las personas, a un Dios vivo y presente. Y es que dice, quien retira la compasión. Querido hermano, querida hermana, te invito desde lo profundo del corazón para que no retires tu compasión para con los pobres. No retires tu compasión para con los necesitados. No retires tu compasión, porque cuando dejas de compadecerte, de ayudar y de servir a tu hermano, dice la palabra de Dios, abandona el temor de Dios. Lo abandona, no lo tiene presente en medio de su vida. Por eso es interesante cómo Job va a ir llevando todo para que se pueda entender, porque claramente dice, quien retira la compasión al prójimo, abandona el temor de Sadai, abandona el temor. Es decir, que nosotros debemos siempre ayudar, que nosotros debemos siempre ir al encuentro de nuestro hermano, el pobre, el necesitado, el que está pasando por una enfermedad grande en medio de su vida. Y dice claramente la palabra de Dios, quien retira la compasión al prójimo, tú no la quites. Cuando vayas por la calle y ves a una persona pobre y necesitada, ayúdalo. Si tú dices, Padre, yo quiero apoyar con algo para que usted lo distribuya entre la gente pobre, ahí está fijado en el chat en vivo, donde puedes hacerlo también. A través de PayPal, Patreon, Banco de América, solicitando también la información a través del más 58 416 870 1640. Para que nosotros tengamos esto bien presente, ¿de qué? De que lo que dice Job es interesante. No debemos nosotros retirar la compasión con los pobres. No debemos nosotros echar a los pobres a la calle sin darles nada. No, porque no tendríamos compasión de ellos. Y debemos tener compasión de ellos. Debemos motivarlos y ayudarlos. Debemos tenderle la mano, pero sobre todo con una invitación hermosa, con una invitación magnífica a vivir siempre en la presencia de Dios. Porque es que Job tiene un talante fuerte. Job tiene una valentía aguerrida. Porque dice, quien retira la compasión. Así que ni se le ocurra a usted, querido hermano, querida hermana, retirar la compasión de tu vida. Porque te vas a volver un robot. Te vas a volver un esclavo de Satanás. No lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no hay que retirar la compasión al prójimo. Hay que ayudarlo, hay que servirle, hay que tenderle la mano, hay que ayudar a solventar sus necesidades también en medio de su casa y en medio de su vida. Pero aquí hay algo interesante. Lo que presenta Job de hermoso
maravilloso. ¿Para qué? Para que se pueda tener también en cuenta. Y es que el versículo 14 dice, quien retira la compasión, así que no lo hagas. ¿Estás pensando retirarla? No lo hagas. Dice la palabra de Dios, abandona el temor de Dios. Si tú no lo haces, abandonas a Dios, le das la espalda y vas a tener que vivir solo ante las acechanzas del demonio, porque no va a haber nadie para ayudarte. Pero hay que hacerlo, hay que hacer un cambio, hay que hacer algo distinto, porque debemos nosotros manifestar la grandeza también de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Y dice así el versículo número 21. Así sois ahora por mí, veis mi error y lo teméis. Y aquí aparece cuando dice Job, así sois ahora para mí, ves mi horror y lo teméis. ¿Por qué? Porque si hay una persona que está pasando por momentos difíciles, tú lucha para mantenerte íntegro en medio de tu familia y en medio de tu casa. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos abandonar todo en las manos de Dios. Y así sois ahora para mí, veis mi horror y le teméis. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a sufrir lo que sufrió Job. No queremos llegar a sufrir cosas garrafales en medio de nuestra vida como la sufrió el justo Job. Cuando claramente dice, así sois ahora para mí. Veis mi horror y lo teméis. Ves mi horror y lo teméis. Y dice claramente el adagio popular, si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar pendientes. Debemos también tener una entrega profunda para con el Señor, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y el versículo número 30 presenta lo siguiente. ¿Encontráis falsedad en mis labios? Porque Job le responde a Elifaz de Temán y le va a decir, ¿encontráis falsedad en mis labios? ¿Será que vas a encontrar mentiras en mi boca? Ante la situación y momento difícil que se pueda estar viviendo, debemos nosotros tener una entrega para con Dios. Pedir a Dios la ayuda, su fuerza, su entrega para poder hacer las cosas bien, de una manera distinta, de una manera hermosa. Y es que este capítulo 6 del libro de Job es interesante porque nos va a presentar cómo Job es el que toma ahora la batuta, de cómo Job dice, pero es que nosotros deberíamos pesar en la balanza todo lo que he sufrido y pesaría más que la arena del mar. Y que podamos nosotros darle gracias a Dios por la vida. Que podamos nosotros ser agradecidos con el Señor por todo lo que permite que podamos vivir en medio de nuestra vida, en medio de nuestro día a día. Y es que claramente dice, ¿encontraréis falsedad en mis labios? ¿No distingue mi boca el infortunio? ¿Acaso estos labios van a decir mentira de todo lo que estoy sufriendo, de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que está pasando en medio de mi vida? ¿Usted cree que estos labios están para mentir ahora? Dice claramente, ¿encontráis falsedad en mis labios? Es una interrogante. ¿Será que se encuentra falsedad en los labios de Job? ¿Será que todo lo que dice es una gran mentira? ¿Será que todo lo que presenta es un engaño para los demás? ¿O será que todo lo que está diciendo Job es una verdad? Todo lo que está sufriendo, todo lo que está padeciendo, todo lo que acontece en medio de su vida. En Job no hay falsedad. Dice la palabra claramente, ¿encontraréis falsedad en mis labios? En Job no, pero en cada uno de nosotros. ¿Será que también somos falsos?
¿Será que de nuestros labios sale falsedad para Raimundo y todo el mundo? Y dice claramente también, ¿no distingue mi boca el infortunio? Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. ¿Será que mi boca no lo distingue? ¿Será que encontraré falsedad en mis labios? Porque hay que tener una entrega por Dios. Hay que tener un abandono total en las manos de Dios. Hay que entregarnos por completo a Él. Pero eso sí, que nosotros tengamos un sentido verdadero de la vida. Segundo, que podamos nosotros, en medio de tantas dificultades, que podamos estar viviendo, nunca nos separemos de Dios, nunca abandonemos a Dios y además no rechacemos los decretos de Dios, no rechacemos los mandatos de Dios, no rechacemos el estar allá cercano a Dios, no lo rechacemos. Nunca he rechazado, dice Job, los decretos de Dios, nunca lo he hecho. De rechazar los decretos de Dios, nunca, dice Job, y tampoco se debe hacer. Tampoco se hace, sino que nosotros debemos manifestar es una entrega por Dios. Debemos manifestar es un corazón abierto a la bondad de Dios. Debemos manifestar es que nuestra vida se complementa y compenetra con Dios a través de su palabra. Es que es interesante lo que dice Job, maravilloso. Como dice, nunca he rechazado los decretos de Dios. Y además en este capítulo 6 no aparece por ningún lado que maldiga a Dios, sino que más bien está para servir y para ayudar. Y que eso lo hagamos también nosotros, que eso lo tengamos presente en medio de nuestra vida. Por eso no pierdas la oportunidad, querido hermano o querida hermana, de apoyar a los pobres, de ayudar al necesitado. Y lo puedes hacer ahí en el chat en vivo, donde tú puedes colocar lo que tú quieras, que va destinado para el servicio, para la ayuda de los más necesitados, de los pobres, de los humildes, de los que no tienen casi nada, de los marginados, de los despreciados, allá donde también llegamos con la palabra de Dios y llegamos también con un regalito para ellos, como lo es la comida, que se da también para que la puedan tener a plenitud. Y es que nosotros no somos ningunos niños para poder entender de que Dios nos habla, para poder entender de que la palabra de Dios se da, para que nosotros la coloquemos en práctica y nunca, escucha bien, nunca rechace los decretos de Dios. Más bien, sírvele a Dios. Más bien, tener una entrega por Él. Más bien, abre tu corazón a la bondad de Dios. Y que esta palabra que nos ha venido llenando también a cada uno de nosotros, que nos motiva a seguir adelante, que nos motiva a no rechazar los decretos de Dios, que nos motiva a encontrarle sentido a la vida, porque eso es lo que hay que pedirle a Dios, fortaleza, valentía, y que nos siga dando esa esperanza de que vamos a resucitar juntamente con Él. Por eso a plenitud hay que vivir cada día. Por eso a plenitud hay que separarnos, aislarnos, alejarnos de todos aquellos que van en contra de Dios. Y especialmente de que le pidamos cosas buenas a Dios para que Él nos cumpla con lo que nosotros le pedimos. Y que podamos también abrir nuestro corazón a la bondad y a la misericordia de Dios, teniendo siempre presente también al pobre, al humilde, al necesitado, que es lo que nos manifiesta la palabra de Dios. Primero, de no rechazar los decretos y mandatos de Dios. Y segundo, de que nosotros verdaderamente tengamos fuerzas para luchar, tengamos fuerzas para vivir, tengamos fuerza para seguir haciendo lo que veníamos haciendo de una entrega profunda y total para con Dios. Es interesante que la palabra de Dios se nos dé también a nosotros, para que la podamos comunicar, para que la podamos anunciar, para que la demos a los demás y especialmente
como escuchábamos de lo que les leía del título de este en vivo, ojalá Dios responda. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que tu corazón le está pidiendo al Señor? Que podamos nosotros sincerar nuestra vida para con Dios, abrir el corazón, abrir el alma, dejarlo entrar a Él y que Él haga su vida en medio de la vida de cada uno de nosotros. Que vivamos a plenitud este encuentro, que le abramos el corazón a Dios, que nos animemos a seguir adelante y a compartir la palabra de Dios por todos lados, que evangelicemos, que estemos en movimiento y que podamos llevarla a aquellas personas que no se les ha hablado de Dios, porque hay que tener valentía, hay que tener fuerza, hay que tener entusiasmo, hay que serle fiel a Dios y a sus mandatos, pero también nosotros no debe haber en nuestra vida falsedad para con las cosas de Dios, sino que debe haber una integridad profunda y total de hacer la voluntad de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabo y bendigo a Dios por cada uno de ustedes que se acerca a este encuentro con la santa palabra de Dios. Encuentro hermoso, encuentro maravilloso, encuentro que nos motiva a nosotros a seguir adelante, a seguir caminando, a seguir luchando, a seguir dando lo mejor de nosotros para ir a esa evangelización hermosa, grande, que nos invita también el Señor. Así que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no rechaces los decretos de Dios, sino ábrele tu corazón, ábrele tu vida a la palabra de Dios y que no haya falsedad en ti, sino que alabes, honres y adores a Dios como se debe, y con tu boca puedas también manifestar ante Él de que Dios está contigo, de que Dios te acompaña, de que no tienes falsedad en medio de tu vida, sino que vas a hacer lo bueno, porque no hay falsedad. Anímate a ser una persona de testimonio grande. Anímate a abrir el corazón a la palabra de Dios y dejarla entrar en medio de tu vida y que Él haga su santa voluntad en medio de ti. Que esta palabra de Dios que hemos escuchado y que hemos reflexionado nos lleve a nosotros a abrir nuestro corazón de par en par a Cristo Jesús para que Él venga a llenar nuestra vida y podamos también alabarlo a Él y bendecirlo grandemente. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Y anímate también a compartirla con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y ábrele el corazón también a la santa palabra de Dios. Saludamos a todos los que nos han venido apoyando con su granito de arena, a cada uno de ustedes, por sus donativos para con los pobres. ¿Sabe qué les digo? Sigan animados. Sigan fortalecidos, sigan en este hermoso caminar de la palabra de Dios, pero también en la Santa Misa, donde les invito todos los días a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el encuentro con el Señor a través de la Eucaristía. Y especialmente también saludamos a todos aquellos que nos han colaborado con su granito de arena. Marta Arambula, Laura Allende, Marta Cáceres. Que Dios, Padre de bondad, de misericordia, les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Y a todos ustedes se les aprecia con el corazón. Mi familia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y sobre todo, anímate a darle un dedito para arriba, anímate a compartir y especialmente anímate, tú querido hermano, tú querida hermana, a abrir tu corazón de par en par a Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos acompañe. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, y Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. No se te olvide, mañana 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, el estreno de la Santa Misa. Y por la noche, para el compartir del capítulo número 7 del libro de Cod. Los espero. Cuento con tu presencia. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.